depósito, armas ilegales. Los narcotraficantes han innovado en sus métodos de transporte de droga. Por ejemplo, aprovechan los cultivos de plátano para contrabandear sus productos. Un banano común y corriente, el banano, y al abrirlo tenía cápsulas de cocaína. Y al mirarlo así visualmente, pero de redundar visualmente, un fruto común y corriente. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca. De acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas, el país exportó unas 442 toneladas de cocaína en 2014. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos de México informó que 2 personas siguen desaparecidas desde el pasado 19 de junio a raíz del choque entre maestros radicales y policías en Oaxaca, un caso cuya investigación asumirá, dicen, la Fiscalía General. Las movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa y la represión estatal no se detienen en México. Mucho menos cuando todavía hay 2 desaparecidos desde el pasado 19 de junio, a raíz de los choques entre maestros y policías que dejaron 8 muertos en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. La Comisión de Derechos Humanos reveló que de las 6 personas de las que no se supo más desde el violento episodio, solo 4 aparecieron. La Fiscalía General asumirá las investigaciones. La Procuraduría General de la República ha determinado atraer la investigación que hasta hoy condujo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Los hechos provocaron el recrudecimiento de las protestas de los docentes radicales. Un llamado al diálogo se gestionó con la rebelde Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero la iniciativa sigue en un punto muerto. El asunto de las acciones que hoy tenemos son las consecuencias de la cerrazón al diálogo que se pidió desde momentos antes. En los violentos sucesos que se investigan, 800 policías federales y estatales trataron de levantar el bloqueo de una carretera por parte de los maestros. Una de las principales interrogantes irá en torno a si fue la policía o los manifestantes quienes iniciaron los disparos registrados. El gobierno impulsó la reforma educativa esperando romper la regla no escrita de que las plazas de maestros son heredadas o vendidas dentro del sindicato. Pero los docentes creen que no tiene en cuenta las particularidades del trabajo docente en zonas rurales y que acaba con sus derechos laborales. Ahí entonces concluye este bloque de noticias internacionales. Más adelante regresamos con más. Bueno, y ahora sí, continuamos con los deportes. Seguimos hablando de otras disciplinas interesantes. Jorge La Guardia tiene la información. Adelante. En más noticias del fútbol nacional, destacamos que la selección sub-20 de fútbol buscará a partir de hoy por la tarde uno de los 3 boletos para el premundial de la CONCACAF al enfrentarse a su similar de Honduras. Además, este sábado finalizará la temporada clausura en la Liga Mayor Femenina de Fútbol, donde Unifoot podría alcanzar un histórico 11º título. Este viernes debuta la Selección Nacional Sub-20 de Fútbol frente a su similar de Honduras en el inicio de la pentagonal clasificatoria de la UNCAF, la cual se estará realizando en la ciudad de Panamá. La bicolor tuvo una gira previa en Uruguay, donde solventó 5 partidos amistosos, 3 empates, una victoria y una derrota, precisamente esta última frente a la selección de ese país. El formato de competencia será de todos contra todos y los primeros 3 lugares alcanzan el boleto para el premundial de la CONCACAF, que se realizará en la ciudad de Costa Rica el próximo año. El siguiente partido de la bicolor será el domingo a partir de las 7 de la noche frente al local Panamá. El martes a la misma hora se medirá a El Salvador y cierra el torneo el jueves a las 4 de la tarde frente a Nicaragua. Este sábado, Unifoot podría alcanzar un histórico 11º campeonato en la Liga Mayor de Fútbol Femenino al enfrentarse en la gran final del torneo clausura al Zacachispas de Chiquimula, encuentro a disputarse en las canchas de Greenfield. En el juego de ida realizado el fin de semana en San Jorge Chiquimula, las vigentes tetracampeonas golearon 6-0 al Zacachispas. Unifoot en total ha alcanzado 10 campeonatos, 3 subcampeonatos, además un hexacampeonato del Clausura 2010 a la Apertura 2012 y un tetracampeonato de la Apertura 2014 al Clausura 2016. En las 12 finales disputadas hasta el momento, ha perdido solamente en 3, en el reordenamiento 2008 frente a Metitlán y en el Clausura 2013 y Clausura 2014 ante Jutiapanecas. Para Viva la Mañana, Luis López. La sangre nueva del fútbol entonces están listos ya para hacer una excelente labor ahora enfrente de Honduras en este acontecimiento muy especial para Guatemala. Así que chicos, regreso con ustedes con más información, mandándoles entonces la buena vibra a la sub-20.
Gracias, Jorge. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa es a raíz de esta carta que recién dábamos a conocer de este piloto que hace muchos años se dedicaba a esta actividad, que realmente era el sostén de su familia y que lamentablemente pierde la vida a manos de un joven de 16 años. Bueno, importante realmente que todos los guatemaltecos conozcamos y de esta manera seamos, bueno, un miembro activo dentro de la problemática que está afectando a nuestro país. Y este es el tema central, María René, para esta mañana. Exactamente, conocíamos hace unos minutos más de la historia de este piloto asesinado ayer, una víctima más en esta escena de extorsiones y violencia que aqueja a pilotos del transporte urbano y extraurbano. Es una situación grave en el país, dicen ya los defensores precisamente de los pilotos y de los usuarios del transporte urbano, una situación a la que autoridades aún quizá no le prestan la atención debida. Esta mañana nos vamos a enlazar con Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Edgar, muy buenos días. Y bueno, una vez más, Edgar, tenemos que hablar en el marco de una nueva escena de violencia para los pilotos del transporte urbano. Edgar, ¿qué decimos al respecto? ¿Qué nos dice entonces de esta problemática, este nuevo ataque y esta nueva muerte? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad a los guatemaltecos, la información necesaria para que ellos presionen a las autoridades, para que presionen al Estado de Guatemala, para que realmente en este caso brinden la seguridad que es tan ansiada y tan anhelada por la población guatemalteca. Hoy vemos un hecho lamentable, condenable realmente, en donde asesinan a otro piloto de transporte colectivo. Al día de hoy ya se registran 94 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte colectivo. Del año 2010, solo como referencia, para esta fecha hay más de 2.131 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte colectivo, entre ellos ayudantes, pilotos de transporte colectivo, pilotos de tuk-tuk, de mototaxis, usuarios de transporte, vendedores de alimentos en autobús. O sea, esto ya se ha convertido en inmanejable. Yo creo que ha culminado con este tipo de actos condenables, como lo es el asesinato del piloto que ya él como que percibía el riesgo que es manejar autobús en Guatemala, no por en vano. Un periodista inglés en el año 2013 catalogó o calificó la profesión más peligrosa del mundo, ser piloto de transporte público en Guatemala. Ha habido algunas acciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, pero no son comparables con las otras acciones que están realizando en torno a la línea 1, 2, etcétera, y el pueblo de Guatemala pues requiere ese tipo de acciones de esa dimensión para poder controlar este flagelo social que hoy se ha convertido en las extorsiones y asaltos en unidades de transporte colectivo a diario. Ese es el pan nuestro cada día, y que realmente la población guatemalteca exige seguridad. Claro, Edgar, y bueno, yo creo que hace mucho más impactante también este hecho, la carta que fue encontrada dentro de la residencia del piloto, donde ciertamente le dice a quienes lo están atemorizando de que quien manda es Dios, si Él quiere me puede matar, dice, si no pierdes tu tiempo. Vamos a leer parte de esta carta que ciertamente, me dices tú, si es el sentimiento de muchos otros pilotos en el país. Él decía lo siguiente en la carta: quiero dejarte claro, no voy a darte un solo centavo más, el dinero me cuesta demasiado, yo me levanto a las 3 de la madrugada para ganar 50 quetzales y a veces 100 quetzales en todo el día, y es criminal que yo mismo te regale esa cantidad de dinero semanalmente. Es parte de lo que él decía en esta carta que le dejaba, pues ciertamente, a estos jóvenes que lo atemorizaban, que le demandaban esa extorsión. Es el sentimiento de muchos pilotos, Edgar. Afirmativo, es el temor y algunos la resignación de conducir las unidades de transporte público. También he tenido reuniones con algunas gremiales de transportistas, tanto urbanos como exurbanos, en donde ellos indican que posiblemente la disminución de estos hechos criminales aparentemente se debe principalmente a que ellos han determinado mejor pagar las extorsiones. Al menos en 2 gremiales indican ellos que el 95% de sus agremiados han decidido mejor pagar las extorsiones. Eso quiere decir que el Estado de Guatemala no ha cumplido con lo que manda la Constitución, no ha estado en las capacidades para poderle responder a la población guatemalteca. Edgar, bueno, hablemos entonces de qué solución se propone para empezar a contrarrestar estas extorsiones. En algún momento, te recuerdas, se hablaba de un sistema prepago también para estos buses rojos, los tomates como le llamamos. O sea, ¿qué soluciones se están proponiendo para evitar estas extorsiones o por lo menos minimizarlas? En primer lugar, se ha insistido mucho desde hace al menos 2, 3 años
en donde ya empezaba a tomar un vuelo ese tipo de negocio criminal como son las extorsiones, y para dimensionarlo significa más de 275 millones de quetzales al año, solamente las extorsiones al transporte público, que es un subregistro, pero es un indicador de que este negocio criminal ha ganado más aceptación, aún más que los secuestros, por ejemplo. Y entre las propuestas de solución está el fortalecimiento y coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación y otros entes que tienen la obligación del tema de seguridad, la implementación de más técnicas de investigación y mejorar la calificación de los investigadores, y la coordinación también con el órgano judicial para darle una justicia pronta y cumplida en estos tipos de casos. Ya hay creación de una Fiscalía Especial en el Ministerio Público que pues poco ha hecho realmente. También el órgano judicial tiene un juzgado especializado que tampoco ha dado los resultados esperados de acuerdo a lo que se había proyectado y comprometido por parte de las autoridades que lo ofrecieron. También se habla de debería haber más recursos económicos, es decir, que para el Ministerio de Gobernación y para el Ministerio Público en el tema de investigación y seguimiento y persecución penal. Debe haber mayor presencia de autoridades en carreteras y en calles, que hoy es casi extinta esa presencia, como un disuasivo importante. También hay un tema que es estructural, que debería haber más oportunidades de empleo para los guatemaltecos, que no justifico el tema de la delincuencia, pero eso también ha deslindado en este tipo de temas. También el uso de la tecnología en los autobuses, el control de los pilotos de transporte colectivo, que también se ha comprobado que algunos de ellos están implicados presuntamente en algunos actos reñidos con la ley. Transportistas que también están dentro de este gremio, que ya para más de 2.131 personas desde el año 2010 a esta fecha asesinados, yo creo que el Estado de Guatemala tiene la obligación inmediata de ponerle atención a ese tipo de situación. Precisamente, Edgar, gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana y darnos tu punto de vista. Y bueno, estas cifras que ciertamente alarman, de unos 2 años para atrás, dice Edgar Guerra, bueno, han asesinado a más de 2.000 personas en hechos relacionados con estas extorsiones, con la violencia en el transporte urbano y extraurbano, una cifra que ciertamente alarma, aparte de considerar también lo que dejan estas escenas de violencia, lo que hacen a las familias guatemaltecas, a las viudas, a los niños que quedan sin padres, es ciertamente otro fenómeno que el Estado debe considerar. Y también otro punto es observar quiénes dicen están cometiendo este tipo de crímenes. Son jóvenes de 16, de 13 años que están realmente cobrando las extorsiones, están entonces llevando estas armas a las calles y matando a estos pilotos. ¿Qué nos dice esto de la sociedad? Bueno, rápidamente le preguntamos a Marco Antonio Garavito de la Liga de la Higiene Mental para que nos cuente precisamente qué tipo de deterioro podría significar esto en nuestra sociedad. Marco Antonio, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, ayer conocíamos que el responsable de matar a este piloto es precisamente un joven de 16 años. Junto a él acompañaba otro jovencito de 13 años. ¿Qué nos dice esto de la sociedad? Buenos días para ustedes. Bueno, yo creo que hay varios niveles de análisis y en función del tiempo me gustaría sobre todo señalar que en el caso de nuestro país, lamentablemente, hay un concepto que ha sido bastante común y es algo que se define como los usos de la infancia. Es decir, la niñez y la adolescencia históricamente ha sido usada, digamos, por la sociedad adulta en distintos aspectos. Por ejemplo, los usos de la infancia como trabajadores. En Guatemala, a pesar de que la ley lo prohíbe, hay millones de niños que trabajan, que son usados, digamos, por la sociedad adulta por muchas razones en relación al trabajo, o el uso de la infancia como consumidor. Es decir, hay muchos productos que están destinados y orientados en la propaganda para que el niño consuma a través de los padres. Es decir, el uso de la infancia ha sido lamentablemente un indicador de la pobreza de nuestro sistema social en relación a la atención y la prioridad en la niñez y adolescencia. Pero últimamente se le ha incorporado un uso mucho más perverso, y es el uso de la infancia en el tema de la delincuencia, porque a partir de la vulnerabilidad que la niñez y la adolescencia tienen, la sociedad adulta los utiliza a partir de que es más fácil presionarlos, intimidarlos, convencerlos, en fin, porque finalmente la niñez es menos susceptible, digamos, a la reacción de las autoridades o de los medios de seguridad pública por muchas razones. Por ejemplo, hace